Buenas tardes, doctor. Buenas. Ya vamos a continuar con la explicación de intestino grueso, que ya hemos podido ver los procedimientos quirúrgicos la anterior vez. Va a ser un poco más entendible, supongo, el tema de intestino grueso. El intestino grueso es la parte final del aparato digestivo. Se continúa después del ilion. Tiene lo que es el ciego, colon ascendente, ángulo hepático del colon, colon transverso, ángulo esplénico del colon, colon descendente, sigmoides y recto. El intestino grueso está irrigado por dos arterias, la mesentérica superior que da las cólicas derecha y la mesentérica inferior que da la cólica izquierda y las sigmoideas. De la misma manera, el retorno venoso del colon derecho retornan a través de la vena mesentérica superior y del colon izquierdo drenan a través de la vena mesentérica inferior. Se une la mesentérica inferior con la vena esplénica y conjuntamente con la vena mesentérica superior van a formar lo que es el tronco de la vena porta y ventral al hígado. Si nosotros observamos en esta disección verdadera, esta es la aorta abdominal y aquí vemos claramente la mesentérica superior, que se nota que es de un calibre mayor a la mesentérica inferior. Entonces, claramente se nota. Hay una debilidad en esta irrigación. Normalmente la mesentérica inferior y la mesentérica superior se unen o se anastomosan a través de este arco de Riolano o arco de Drummond. Si ustedes ven, es una arteria muy pequeña y esta misma arteria irriga lo que es el colon transverso, el ángulo esplénico y parte del colon descendente. Es por eso que en esta parte del colon transverso y del ángulo esplénico no se hacen las anastomosis, porque ven, la irrigación es pobre, dependiente de una sola de las arterias. Hacia abajo ya existen más ramas de lo que es la cólica izquierda y las sigmoideas. En la parte inferior tenemos el recto, que está irrigadas por las hemorroidales superiores, las hemorroidales medias y las hemorroidales inferiores, que son ramas de la pudenda, hemorroidales medias, que son ramas de la hipogástrica, y las hemorroidales superiores, que son de la mesentéricas. El colon tiene 4 túnicas. De afuera adentro, la túnica serosa, muscular, submucosa y mucosa. Los linfáticos se recogen a través del colon a 4 niveles. El nivel más central son los ganglios principales que rodean arterias mesentéricas, seguidos de los ganglios intermedios que rodean las arterias rectas. Los ganglios paracólicos, que están alrededor del colon, y los ganglios epicólicos, que están encima del colon. Entonces, 4 niveles ganglionares. El colon es una estructura muy difícil de estudiar, pero gracias a la colonoscopía o endoscopía digestiva baja, si ustedes observan en esta imagen, se puede ver directamente el curso del colon, es decir, la mucosa, las lesiones que existen o si hay algún sangrado o neoplasia. Fisiológicamente, el colon está especializado en el intercambio de agua y electrolitos. Permite una movilidad del bolo fecal. Hay gran cantidad de microflora y por lo tanto producción de gases. Estos microflora colaboran en la producción de vitamina K. Una enfermedad que se asienta en el intestino grueso es la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria crónica intestinal comprende dos, una enfermedad de Crohn y una colitis ulcerosa.
Esto ya hemos visto en el intestino delgado. La colitis ulcerosa afecta más que todo al intestino grueso, comienza en el recto y afecta el colon. Cuando afecta este ilion terminal se denomina pancolitis. Las lesiones de la colitis ulcerativa son lesiones continuas, no son lesiones con áreas sanas. Es una característica de la colitis ulcerosa. Además, histológicamente se ve congestión vascular con aumento de células inflamatorias, distorsión de criptas de Lieberkühn y zonas de displasia. A la endoscopía va a haber ausencia de patrón vascular normal, una fina granulación, hemorragias puntuales, exudado de moco y pólipos aislados y múltiples. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que se caracteriza por dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, fibrosis intestinal, disminución de peso, presencia de masas, bastones como reflejo de la inflamación transmural y fístulas en pacientes con enfermedad de Crohn perineal. El diagnóstico diferencial se realiza con enfermedades un poco raras como el Mycobacterium avium, Clostridium difficile, Clostridium yeyuno y amebiasis. ¿Qué complicaciones causan las enfermedades inflamatorias? Primero, sangrado rectal. Segundo, megacolon tóxico, perforaciones y aparición de riesgo de tumores. También las manifestaciones extraintestinales van a presentar cutáneas, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, estomatitis y aftas orales, oculares, conjuntivitis y episcleritis. En hepatobiliares, colelitiasis, esteatosis. Renales, litiasis renal y amiloidosis. Musculoesqueléticas, osteoporosis, artritis. Hematológicas, anemia hemolítica. Ya se ha visto en el anterior tema que hay signos y síntomas que hablan de que hay una actividad de la enfermedad. Relacionados con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, la artropatía, eritema nodoso, episcleritis, aftas, hígado graso. No relacionadas con la actividad, sacroilitis, espondilitis y colangitis esclerosante primaria. El tratamiento es sulfasalazina, aminosalizatos, ciprofloxacina, metronidazol, corticoides, inmunosupresores, terapias biológicas y granulocitoféresis. El tratamiento quirúrgico se practica cuando existe una colitis tóxica fulminante, cuando hay megacolon tóxico o cuando hay una hemorragia masiva, que se hace una colectomía asociada a una ileostomía. Otra patología que se asienta en el colon es la enfermedad diverticular, que se debe diferenciar dos tipos de divertículos. Un divertículo verdadero, que tiene todas las capas del colon, y un divertículo o falso o pseudodivertículo que no tiene todas las capas. La diverticulitis es más frecuente al lado izquierdo que al lado derecho. Otra patología frecuente del colon es la obstrucción del intestino grueso. Secundario a volvulos, fecalomas, divertículos y cáncer colorectal. De todos estos, la más común es el vólvulo de sigmoides. ¿En qué consiste? Hay aumento del tamaño y del largo del colon, sigmoides, y este gira en dirección de las manecillas del reloj 180 grados y compromete el paso del aire y de las heces. Si gira más 360 grados, además compromete la irrigación, se necrosa y se perfora. ¿Qué síntomas presenta cuando tenemos vólvulo de sigmoides? Hay dolor abdominal, distensión abdominal marcada, vómitos, incapacidad de expulsar gases y heces, signos de deshidratación, signos de septicemia, ruidos metálicos, signos de peritonitis y masa palpable. El tratamiento depende si no existe
necrosis. Si no existe necrosis o irritación peritoneal, se realiza una devolvulación mediante colocación de un rectosigmoidoscopio. Si hay signos de irritación peritoneal, es quirúrgico. Si es del lado derecho, se hace anastomosis primaria. Si es del lado izquierdo, se hace operación de Harman, dejando una colostomía. Las colostomías son abocamiento de segmento del intestino grueso a la pared abdominal, que están indicados cuando hay megacolon, vólvulos, pólipos, trauma, perforaciones, fístulas y cáncer. Las colostomías pueden hacerse en colon ascendente, colon transverso, colon izquierdo o en colon sigmoides de acuerdo a nuestras necesidades. Se clasifican de acuerdo a su función como descompresivas, sobre tubo, transversa o de derivación parcial o completa. Las colostomías se van a llamar de acuerdo al nombre donde se realicen. Secostomía es abocamiento del ciego a la pared abdominal. Dos técnicas, técnica de Pylori, usando una sonda Nelaton, y la técnica de Desmart, usando un tubo de Paul. Transversostomía es un abocamiento del transverso. La única técnica que hay, la técnica de Wangenstein sobre una varilla de caucho. Sigmoidostomía, operación de Harman. Primero vemos la secostomía. La secostomía es abocamiento a la pared abdominal del ciego a través de un tubo, ya sea de Paul o sea un tubo de Nelaton. Si es de Paul, es de Desmars. Si es de Nelaton, es de Pylori. Es un procedimiento sencillo donde se hace una incisión en flanco derecho, se entra a la cavidad peritoneal, se identifica el ciego, se hace una doble sutura, se coloca el tubo, se cierra la doble jareta y se fija la pared y se aboca por contrabertura. En la técnica de Desmars, se toma con una pinza de Duval para que las heces no contaminen el campo operatorio. La secostomía nos permite derivar el contenido intestinal afuera para proteger las demás partes del colon, como ser colon, ángulo hepático y colon izquierdo. La colostomía en asa o transversostomía se realiza a nivel de transverso, en la línea media. Si ustedes observan, se pone una varilla guía. Primero se aboca el intestino grueso cerrado, solo la asa. A las 48 horas se corta y recién aparecen las dos bocas del intestino grueso. ¿Para qué servía? Como antes no existía ciprofloxacina u otros antibióticos como metronidazol, esto permitía que la herida por la cual había salido esta asa cicatrice y cuando salgan las heces ya va a estar cicatrizado y obviamente va a haber menor riesgo de infecciones. Entonces, la transversostomía se realiza a nivel del transverso, se aboca y recién se madura a las 24 o 48 horas. Y queda así. La operación de Harman es una operación en una emergencia, cuando hay una grave lesión del intestino izquierdo. ¿Qué se hace? Se hace resección del segmento comprometido, cierre del muñón distal y abocamiento del muñón proximal. Esto mediante una colostomía. Esa es la operación de Harman. Cuando vemos por dentro, la colostomía queda fija a la pared abdominal. Debemos cuidar cuando hacemos la colostomía que tenga irrigación para que la punta de la colostomía no se necrose. Las colostomías pueden sufrir complicaciones, como eventraciones o herniaciones contenidas. Ven, aquí hay colostomía, pero debajo de la piel se ha herniado el intestino grueso. Aquí tenemos una
estenosis de la colostomía, muy pequeña. Aquí tenemos una infección de la colostomía. Y aquí la colostomía por la infección se ha entrado. Es un grave problema. El megacolon, que es la causa del vólvulo, no solamente ocasiona vólvulo, sino que ocasiona fecalomas. El fecaloma es la presencia de gran cantidad de heces en el colon dilatado. Obviamente el pobre paciente entra una vez al mes al baño, pero eso no quiere decir que no tenga heces dentro del intestino grueso. Para esto se ha intentado realizar diferentes tipos de cirugías. En la historia se hacía derivaciones internas. Estas derivaciones consistían en la anastomosis del ilion al transverso, del ilion al sigmoides, del ilion al colon descendente o del ciego al sigmoides. ¿Para qué? Para que las heces que se producen en el lado izquierdo del colon sean más líquidas y por lo tanto puedan salir más fácilmente. Estos eran procedimientos porque no queríamos operar colon, pero no había suficientes antibióticos. Actualmente, si nosotros tenemos algún inconveniente con algún segmento del colon, lo resecamos, hacemos colectomía. Colectomía quiere decir resección de un segmento del colon. Podemos hacer colectomías derecha e izquierda. Como es la mitad, se llama hemicolectomía derecha o hemicolectomía izquierda. Colectomía quiere decir sacar todo el intestino grueso. Resección anterior quiere decir solo sacar el sigmoides. Resección abdominoperineal quiere decir sacar el colon sigmoides y el recto con todo el aparato esfinteriano. Solamente se hace cuando hay una neoplasia. ¿Para qué usamos las colectomías? Además de obstrucciones y lesiones, cuando aparece cáncer. Si aparece cáncer aquí, hacemos hemicolectomía derecha. Si aparece en este otro segmento, hacemos hemicolectomía izquierda. Si hay una lesión en todo el colon, se hace hemicolectomía total. Si el cáncer está aquí localizado, se hace una resección anterior, solamente el sigmoides. Si el cáncer está en la parte muy cercana al recto, se hace resección abdominoperineal, es decir, sacamos todo el sigmoides más el recto y el aparato esfinteriano. Entonces la cirugía es por adentro y por afuera. Obviamente el paciente en resección abdominoperineal, toda su vida queda con colostomía. Nunca se puede restituir el tránsito. Otra patología que aparece en el colon es el cáncer. El diagnóstico es sangrados, obstrucción, trastornos metabólicos, trastornos nutricionales. Se puede hacer con antígeno carcinoembrionario y el tratamiento curativo son las resecciones. Hemicolectomía derecha, hemicolectomía izquierda, hemicolectomía total. Ha avanzado mucho la medicina en relación al colon porque, como les decía, la endoscopía digestiva baja nos permite ver todo el colon. Perfectamente nos permite ver el colon. Además de eso, nos permite ver imágenes, hacer una ecografía transrectal. ¿Qué quiere decir eso? Se mete el transductor a nivel rectal y se da una imagen en 360 grados. Por lo tanto, esta imagen en 360 grados no solamente nos va a hacer ver, un segundito, no solo nos va a hacer ver la parte superficial, sino también nos permite ver las paredes del colon. Eso quiere decir que vamos a poder ver la submucosa, la muscular y la serosa, para ver si hay algún tipo de infiltración. Antes solamente teníamos que conformarnos con las radiografías. Las radiografías eran muy poco informativas.
eh, en relación a las características del colon, porque ustedes saben que es mejor siempre el observar. La radiografía, si apenas nos daba los marcos colónicos, era mucho. Se podía meter medio de contraste, con doble contraste, para poder ver el colon, el recto, el aparato esfinteriano, pero a pesar de que las imágenes eran muy bonitas, solo podías decir que aquí hay múltiples divertículos colónicos, pero nada más de eso. Era muy difícil decidir la cirugía. Actualmente es muy fácil, operamos y punto. ¿Por qué? Porque ya hacemos preparación de colon. ¿Qué quiere decir eso? El miedo era que se infecte. Ahora, para que no se infecte la patología operada, tenemos que hacer una limpieza mecánica. Damos dieta sin residuo, laxantes, catárticos, lavado retrógrado con soluciones salinas, lavado anterógrado con manitol, y esto permite preparar de forma adecuada el colon, porque lo esterilizamos con medicamentos como eritromicina, neomicina, canamicina, metronidazol, neomicina, metronidazol, cosa que antes no existía. Por eso era un poco más difícil la operación de colon. Otra cosa importante es que la preparación puede ser en 4 días o en un solo día. Puede ser 4 días dando el primer día dieta sin residuo, bisacodilo. Segundo día, dieta sin residuo más sulfato de magnesio a las 10, 14 y 18. Tercer día, dieta líquida, eritromicina, sulfato de magnesio e iniciamos hidratación venosa y recién al cuarto día se opera. En la preparación rápida de 24 horas, lo importante es que, es decir, más rápido va a estar el paciente listo para operarse. Se interna hoy día y mañana se opera. Eso es una gran ventaja porque los pacientes no van a estar 7, 10 días, 15 días en el hospital. El secreto es el polietilenglicol, 400 cc en 4 horas tiene que beber. Se ingresa, se le da dieta líquida, se lo pesa a las 10 de la mañana, se da metoclopramida, se da polietilenglicol, neomicina, 1 gramo, 10, 16 y 23 horas, se pesa a las 8, laxante por la tarde, y al día siguiente ya el paciente puede pasar a cirugía. ¿Alguna duda, pregunta en relación a colon? Por ahora no, doctor. No, doctor. Vamos a ver, lo que nos faltaba es que no les mostré el vólvulo de sigmoides. Aquí vemos, ¿están viendo la pantalla que he compartido? Sí, doctor. Ya, Sí. Sí, doctor. aquí vemos. Entonces, se introduce un rectosigmoidoscopio por el ano y se va buscando lo que es el lugar de la volvulación. Se insufla, tiene un insuflador, entonces vas insuflando aire y miren cómo la mucosa se va abriendo. Y entonces puedes llegar al lugar del vólvulo. Normalmente el vólvulo está a unos 30 centímetros. Y ahí se ve el punto de torsión. Ahí se ve que ha habido una torsión. Como ves que la mucosa no está negra, no hay sangrado, esto se puede devolvular y operar después. Entonces, miren, ahí. Entonces, ¿cómo se devolvula? Bueno, existen diferentes métodos. Se puede poner un tubo para devolvular. Entonces ahí están viendo la zona de torsión. No se tiene que hacer muy fuerte porque lo vas a devolvular con el rectosigmoidoscopio. Entonces ahí
Detrás de esa zona de obstrucción va a haber heces, líquido y gas, ¿ven? Entonces, un montón de heces, gases y líquido, cosa que no había antes. Entonces, ahí se recoge el residuo, se lo aspira, se deja un tubo y ya se lo deja limpio. Entonces puedes hacer una devulvulación endoscópica. Es decir, de poder se puede. Obviamente estos son con aparatos endoscópicos con doble visión. Nosotros lo hacemos con visión directa y miren, no hay datos de necrosis. Lo principal es que no tienen que haber datos de necrosis. Si hay datos de necrosis, se opera. Si hay datos de necrosis, se opera. Entonces, una vez que se devolvula, el paciente mejora, se le deja un tubo y mejora. Hay otros videos de volvulo de sigmoides. A ver qué les voy a compartir. Donde se ve de otra visión. Esta es una y estamos en peritoneo, no estamos por el conducto. Entonces ahí ven cómo se gira. Entonces ahí están tratando de enrectar el intestino grueso. Entonces miren, cuando se enrectó, inmediatamente empieza a pasar el gas y las heces. ¿Visto? Nuevamente. Entonces, ahí se va buscando el sigmoides. Se va buscando y ahí se ve el vólvulo. Apenas lo devolvulas un poquito, es decir, lo enrectas, inmediatamente pasa, ¿ven? El aire y las heces. Entonces ya se está descomprimiendo. Bueno, no se necesita hacer una devolvulación laparoscópica, ¿no? Es mejor hacer una, y ahí operas nomás, y punto. ¿Para qué vas a hacer una devolvulación laparoscópica? Mejor es hacer una devolvulación endoscópica. Pero ven, ya lo ha deshecho. Y está ahí el intestino grueso. Entonces las heces del intestino delgado, las heces del intestino grueso ya van a empezar a circular, ya se ha liberado la obstrucción y las heces y el gas que estaba molestando al paciente van a empezar a salir. Obviamente el aumento de tamaño del intestino grueso y el grosor ha sido secundario a una enfermedad como la enfermedad de Hirschsprung, el megacolon de altura o el megacolon secundario al Chagas, entonces esos procedimientos. Entonces, para evitar que vuelva a ocurrir esta volvulación, está fijando la tenia a la pared. Entonces, de esa manera ya no va a poder volvularse. Poco arriesgado, pero hay que ver qué características. A veces hay pacientes que no toleran cirugías tan largas. Entonces, como ven, ha fijado a la pared y entonces el intestino grueso ya no se va a poder volver a torcer. Entonces lo fija en varios lugares. Entonces, si no se vuelve a girar el intestino grueso, el paciente puede vivir bastante bien. Obviamente, si no hace vólvulo, la alternativa es que haga fecaloma ya también. Entonces, mejor sacar el segmento comprometido. ¿No? ¿Alguna duda, pregunta? Creo que ha quedado bastante claro
la parte de colon porque nos hemos tomado tiempo de ver la primera clase solamente cirugías y ahora el resto de la parte teórica y de la devolvulación. Por favor, préndanme sus micrófonos cuando estén cerca para llamar la lista. Severino Antonio. Presente, doutor. Marcelo. Presente, doutor. Mateus. Campos. Ede. Presente, doutor. Catherine. Presente, doutor. Daniele. Presente, doutor. Alene. Presente, doutor. Giocondo. Presente, doutor. Naila. Presente, doutor. Naila. Douglas. Presente, doutor. Lilian. Presente, doutor. Luis Fernando. Presente, doutor. Alandone. Presente, doutor. Naile. Presente, doutor. Roberta. Presente. Claire. Presente, doutor. Caroline. Digo, Ana Luisa. Presente, doutor. Ana Luisa. Presente, doutor. Me micrófono. Gabriel Martins. Presente, doutor. Anel Montaño. Presente, doutor. Ramón Moura. Presente, doutor. Hans Müller. Presente, doutor. Laura Nunes. Presente, doutor. Thaís Ribeiro. Presente, doutor. Tasso Roberto. Presente, doutor. Raili Rodríguez. Presente, doutor. Aline Silva. Presente, doutor. Paula Simone. Presente, doutor. Amanda Soares. Presente, doutor. Luana Souza. Presente, doutor. Jennifer Souza. Presente, doutor. Grace Trujillo. Presente, doutor. Yasmine Ventura. Presente, doutor. Nayane Vilemón. Presente, doutor. María Fernanda. Doutor. Presente, doutor. Doutor Mateus está presente. Muy bien, chicos. Eso es todo el día de hoy. Cualquier cosita. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien, chicos. Chao, chao. Gracias, doutor. Buenas Chao, noches. chao, chicos. Chao, chicos. Chao, gracias, doutor. Chao, chao. Chao, doutor. Chao, chao. Víctor, muchas gracias. Ya ha habido varias conferencias sobre este tema, entonces creo que voy a poder ir un poquito deprisa. Del lado izquierdo, la primera fase es cómo ponemos los instrumentos para hacer la movilización del colon, incluyendo el ángulo esplénico. Y si esto funciona, le voy a mostrar alguna imagen. Lo primero que hacemos siempre es ir a la vena mesentérica inferior. Movilizamos el colon completamente en cada caso y lo primero que hacemos es
ir a la vena mesentérica inferior si esto quiere funcionar, que funcionaba antes. Bueno, lo pueden ver. Identificamos la vena mesentérica inferior, cortamos la vena mesentérica inferior y a partir de ahí seguimos la disección sobre el riñón, hacia el páncreas, hacia la curvadura, hacia el saco menor y después vamos a la arteria. A ver si este vídeo se ve mejor. Una vez que hemos movilizado la vena y hemos hecho una disección del retroperitoneo, es muy fácil identificar la arteria. Desafortunadamente los vídeos no funcionan. En este plano hacemos lo que habíamos hecho siempre, la disección de la... ¿Hay alguna razón por la que no funcione ahora? Hacemos la disección de la arteria, cortamos la arteria y una vez que hemos hecho esa disección, hemos disecado completamente la arteria y la vena mesentérica inferior, hemos movilizado completamente el colon izquierdo y la flexura esplénica, empezamos la disección del mesorrecto. Iniciando la disección del mesorrecto desde el abdomen y moviéndote hacia la pelvis, es fácil identificar los nervios hipogástricos, es muy fácil seguir el plano areolar que hacemos de forma habitual y después, bueno, pues siguiendo este plano, llegar hasta el suelo de la pelvis, cortando los alerones laterales del recto, haciendo la disección anterior en la fascia de Denonviller. Es una cirugía que se hace bastante rápida, ahora que tenemos bastante experiencia, se hace una excisión completa del mesorrecto, como digo, hasta el suelo de la pelvis. Lo hacemos habitualmente con tijera, con coagulación monopolar. Como digo, no sé por qué no se ve bien, porque hace un momento se veía fenomenal. Pero bueno, y podemos llegar hasta el suelo de la pelvis visualizando los nervios francamente bien. Tenemos la cirugía ya muy estandarizada con unos momentos muy definidos, primero el lado posterior, después el lado lateral, después el lado izquierdo y como digo es fácil llegar al suelo de la pelvis en la mayoría de los casos sin ningún problema. Los pasos que seguimos son muy similares a los que habíamos hecho con la cirugía abierta, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo y finalmente el plano anterior, como ven ahí, identificando la fascia de Denonviller y siguiendo todos estos planos hasta el suelo de la pelvis. En estos casos, ahora ya con los instrumentos que tenemos, con la engrapadora robótica, hacemos una transección del recto prácticamente en el suelo de la pelvis y una excisión completa del mesorrecto. Aquí estamos separando el alerón lateral izquierdo, se ven los nervios, el paquete neurovascular muy bien. Pero bueno, como saben, la gente habla del robot en la excisión total del mesorrecto, pero ¿qué pasa con el colon? También hacemos cirugía del colon. Yo creo que en el colon la técnica quirúrgica también importa, no solamente en el recto. Al igual que en el colon, que en el recto, en hacer la cirugía bien, siguiendo los planos anatómicos y resecando completamente el mesenterio del colon, tiene sus beneficios. Hay evidencia que tanto en estadio 2 como en estadio 3 el número de ganglios analizados por el patólogo está asociado con supervivencia. En nuestro medio no es raro encontrar casos como este, en lo que este paciente tenía un ganglio antes de la cirugía del colon derecho por un tumor cerca del ángulo esplénico, se hizo una colectomía derecha, 2 años después el paciente viene con una recidiva en ese ganglio que no se había extirpado durante la cirugía inicial. Como digo, estas recidivas no son extraordinariamente comunes, pero en nuestro medio las vimos con relativa frecuencia. Para evitar estos casos, el grupo de Hohenberger de Alemania ha introducido la idea de la excisión completa del mesocolon, en las que se hace la ligadura central de los vasos, se elimina completamente el mesocolon, se moviliza completamente el colon, empezando a nivel de los vasos. En este caso pueden ver la vena mesentérica superior, está exponiendo posiblemente los vasos ileocólicos desde ese lado, se quita completamente, se levanta completamente el mesocolon del páncreas y del duodeno hasta el origen de los vasos, y aquí, como pueden ver, la anatomía con los vasos cólicos medios y la vena mesentérica completamente pelada. Esto es en cirugía abierta. Esto es lo que consiste en la excisión completa del mesocolon. Es en movilización del mesenterio, siguiendo los planos embriológicos, la ligadura central de los vasos
y la excisión completa del mesocolon. Lo que se hace habitualmente en cirugía laparoscópica es una movilización parcial del mesenterio y después con la ligasur cortar el mesocolon, dejando parte del mesocolon pegado al duodeno y al páncreas. Se ha comprobado que hacer una cirugía de excisión completa del mesocolon, este es un estudio de Dinamarca, un estudio de población, está asociado con mejores resultados. Como ven en los estudios que les presentaba antes, el número de ganglios linfáticos de los estudios laparoscópicos es aproximadamente de 12. Lo mínimo que en Estados Unidos se recomienda que debe ser el número de ganglios linfáticos. ¿Por qué se encuentran tan pocos ganglios? Porque, como les decía, la laparoscópica es complicada. Los cirujanos se sienten que no están muy confortables disecando el origen de estos vasos cerca de la vena mesentérica superior. Entonces se hace una movilización incompleta del mesenterio y se dividen los vasos en mitad del mesenterio, dejando parte del mesenterio con el paciente. La anatomía vascular es variable en el lado del colon derecho. En el colon izquierdo prácticamente siempre tiene la arteria mesentérica inferior y la vena mesentérica inferior. En el lado derecho la anatomía vascular es bastante variable y, como digo, la gente se encuentra incómoda trabajando en ese territorio con esos vasos variables y en la proximidad del páncreas. También hay que tener en cuenta que algunas veces los tumores del lado derecho del colon transverso drenan hacia los ganglios gastroepiploicos. Y es una cosa que habitualmente no resecamos en las cirugías laparoscópicas, pero que hacemos con mucha facilidad en la cirugía robótica. En nuestro propio medio, en nuestra propia experiencia, hemos mirado el número de ganglios que obtenemos con cirugía laparoscópica abierta y robótica y hemos comprobado que tenemos más ganglios con cirugía robótica. Cuando hemos mirado el número de ganglios por centímetro de espécimen que hemos resecado, que nos da mejor idea de dónde estamos los ganglios, también es más alta en la cirugía robótica. Posiblemente hacemos una mejor excisión del mesocolon con el robot que con la cirugía laparoscópica. Esta es la posición de los puertos. Yo habitualmente hago la cirugía robótica del colon con 2 brazos del robot y la cámara. No necesito el tercer brazo. Habitualmente hago una incisión suprapúbica donde pongo el brazo para la engrapadora porque hago anastomosis intracorpórea y voy a intentar demostrarle cómo se hace. Este es un caso, la cabeza del paciente está allá, los pies están allá, estoy entrando en el origen de los vasos ileocólicos y la vena mesentérica superior y, bueno, pues como digo, con estos instrumentos nos permite trabajar con precisión y sin ningún problema cerca del origen de los vasos ileocólicos. En algunos casos incluso separo la vena de la arteria. A ese nivel, como estamos muy cerca de la vena mesentérica superior, no me gusta utilizar el vessel sealer, prefiero utilizar clips, porque estamos justo a nivel de la unión de la vena ileocólica con la mesentérica superior. Como digo, a ese nivel utilizo clips cuando los vasos son muy cortos. Estamos cortando la vena, ahora diseco la arteria, que en este caso, como en la mayoría de los casos, viene por detrás de la vena mesentérica superior y la vamos a disecar. Ahí detrás se ve el duodeno y el páncreas y les voy a mostrar cómo hacemos esta disección. Ponemos los clips y cortamos la arteria. Y una vez que has cortado la arteria ileocólica, todo lo que tienes que hacer es seguir el plano anterior de la vena mesentérica superior y ligar los vasos a medida que van apareciendo. Ahora ya empezamos a quitar esa parte del mesenterio con los ganglios, exponiendo el páncreas, el duodeno y el páncreas, y seguimos la disección en el sentido de ir hacia la transcavidad de los epiplones y el origen de ahí se ve la vena mesentérica superior, esto ya es el lado izquierdo, y estamos trabajando prácticamente con 2 instrumentos y el asistente que a veces me quita el colon de delante porque hay que mantener el colon transverso sobre el estómago. Ahí vamos a ver, en este caso, una cólica derecha, que no es muy común. La cólica derecha sale de la arteria que está a la izquierda de la vena, por detrás de la vena mesentérica superior, es una pequeña arteria que también disecamos. Ahí está el páncreas a la izquierda, se ve una vena anterior superior pancreático duodenal vein, una de las venas pancreático duodenales debajo, y ahí estamos ligando la cólica derecha, que en este caso es una cólica derecha real. Y aquí tienen la vena mesentérica completamente parada. Este plano es relativamente sencillo y fácil de seguir con el robot. Yo nunca me encontraba cómodo con la laparoscopia en este plano. Inmediatamente van a ver el tronco de Henle y la vena cólica media, la vena gastropiploica, que también podemos cortar a este nivel para quitar todos los ganglios gastropiploicos. Seguimos yendo hacia el origen del mesenterio. Ahí está el ligamento de Treitz a la derecha. Y ahora vamos a ver la arteria cólica media que sale a la izquierda de la vena
de la arteria mesentérica superior que está cubierto por ese poco de grasa. Ese es el tronco de la cólica media. Vamos a separar las ramas, ahí vamos a ver el tronco de Henle, que va a dar la gastrobiploica más adelante. Y bueno, pues esta disección es bastante sencilla. Seguimos el plano de disección hasta que encontramos de nuevo que la vena mesentérica se mete debajo del páncreas y por arriba del páncreas entramos en la transcavidad de los epiplones y todo el mesenterio a la izquierda del campo quirúrgico, todo el mesenterio del lado derecho del colon se puede levantar de una forma sencilla del páncreas, del duodeno, de la fascia de Gerota, hasta los pegamentos de la línea de Toll en la pared lateral. Ahí estoy cortando la rama derecha de la cólica media porque en este caso no hay ninguna razón para quitar la rama izquierda. Lo vamos a poner clips también y vamos a exponer un poco mejor las ramas venosas del tronco de Henle. Como digo, esto es algo que hacemos ahora con cirugía robótica y que con cirugía laparoscópica. Ahí tienen el tronco de Henle y la vena gastropiploica derecha. En este caso también nos llevamos todos los ganglios gastropiploicos. Cuando vamos a la parte superior, en lugar de entrar en el epiplon, entramos entre los vasos gastropiploicos y la pared del estómago, cortando los vasos breves, y nos llevamos todos los ganglios de la gastropiploica derecha, dejándolo completamente limpio. O sea, esto da una idea del tipo de disección que se puede hacer en una colectomía utilizando el Da Vinci por las facilidades de disección que proporciona esta plataforma que es relativamente estable. Ven toda la mesentérica superior y en un momento vamos a ver el páncreas, cómo la vena entra por debajo del páncreas a juntarse con la esplénica y formar la porta, y ahí ya acabamos la disección del lado derecho del colon. Ahí lo ven, lo único que hay que hacer es hacer la movilización de medial a lateral. Ahí tienen todos los vasos que hemos cortado, se ve la vena desapareciendo por debajo del páncreas a juntarse con la esplénica y formar la porta. Por ahí arriba entramos en la transcavidad de los epiplones y el colon está completamente movilizado. Bueno, otra razón que les decía que el robot nos ayuda. El robot nos ayuda a hacer anastomosis intracorpóreas. Está claro que en cirugía mínimamente invasiva, haciendo cirugías, colectomías con anastomosis extracorpórea, la mayoría de los cirujanos alargan la incisión del trócar en la línea media y hacen una extracción por la línea media y se realiza la anastomosis intracorpórea y se deja caer la anastomosis dentro de la cavidad peritoneal. En mi propia experiencia lo que he encontrado es que esos enfermos que acaban con una incisión de 5 o 6 centímetros en la línea media, muchos de ellos, no sé si decir la mitad, pero muchos de ellos me daba la impresión que tenían hernias. Nosotros tratamos enfermos con cáncer y les vemos a todos después y hacemos CT scans un año más tarde de la cirugía y lo hacemos durante varios años. Podemos comprobar quién tiene hernias y no. Este estudio demostró que si tienes la incisión en la línea media, tienes una tasa de hernia incisional más alta que si tienes una incisión fuera de la línea media. En nuestra propia experiencia lo hemos mirado, cuál es la tasa de incisión, la tasa de hernia en las incisiones que hacemos con cirugía laparoscópica y robótica. Y si la incisión es en la línea media, la tasa es la misma. Tenemos aproximadamente un 20% a un seguimiento de año y medio, o más o menos. Lo que está claro es que el robot te ayuda a hacer la anastomosis intracorpórea. Esto es un estudio de Corea, un grupo de expertos en el que habían visto la cirugía laparoscópica y robótica. La probabilidad de realizar una anastomosis intracorpórea era mucho más alta con el robot. Entonces, lo que yo hago ahora es hacer una anastomosis intracorpórea. Hacemos los trócars en los dos lados, como le he dicho, en el lado derecho. Tampoco se ve. ¿Puede, por favor, mostrar este vídeo desde allá? Entonces, lo que hacemos es una incisión de fan steel en la que pongo el trócar el trócar de la engrapadora. Ahí está el colon transverso, hemos cortado el colon transverso a la mitad, ese es el ilion terminal, y hacemos una anastomosis isoperistáltica lateral. Hacemos un par de enterotomías, utilizamos la engrapadora para poner los asas de intestino junto. Habitualmente con la robótica, que es una engrapadora corta, utilizamos dos. Hay una visualización perfecta del colon, tienes una visualización de la vascularización perfecta y después cerramos la enterotomía común con puntos
una sutura continua. Habitualmente yo utilizo esta sutura, hay gente que utiliza las suturas barbadas, pero a mí me gusta esta sutura y la llevo utilizando un número de años, y entonces cerramos la anastomosis de esta forma bastante bien. Como digo, permite ver bien el colon, no tienes ni que moverlo, porque lo cortas transversalmente primero y después no tienes prácticamente ni que moverlo. El intestino está ahí en su sitio, no hay ninguna tracción, todo está absolutamente controlado, y entonces estas anastomosis me parecen más seguras y técnicamente con mucho menos trauma que las anastomosis que se hacen sacando todo el intestino fuera a través de la línea media, y la tasa de hernia en esta incisión de Fan Steel es bastante baja. Como digo, lo ha demostrado el doctor Navarrete mucho más elocuentemente, porque estos tejidos son de un adulto, no son de un niño, pero con estos instrumentos trabajar bien, incluso gente que no hacemos mucha sutura intracorpórea, puedes hacerlo con facilidad. Este es el punto que ponemos en la junta de la anastomosis para evitar tensión, y bueno, pues todo se hace francamente bien. Les he dicho del coste. Nosotros hemos mirado los costes del acto quirúrgico, no estamos incluyendo las complicaciones. Habría que añadir las infecciones quirúrgicas, que tienen un coste bastante elevado, y habría que añadir, por ejemplo, estas hernias, que cuando se operan, muchas de ellas acaban operándose, también tienen un coste elevado. Y hemos hecho una metodología que es la metodología adecuada. Está claro que la cirugía robótica cuesta más dinero. En nuestro medio, como pueden ver, aumenta prácticamente un 25% sobre cirugía abierta y posiblemente un 20% sobre la cirugía laparoscópica. Como digo, aquí no están incluidos los costes de las complicaciones, que no son irrelevantes. Hemos estado mirando los costes de una herida quirúrgica de un enfermo que se va a casa con una herida quirúrgica y necesita un wound vac o otro tratamiento de ese estilo, y no es un coste despreciable. Posiblemente esos costes se igualen con ese tipo de complicaciones, pero está claro que el equipamiento es más barato y es algo que debemos decir. Es más caro en nuestro medio, es más caro en el Oriente, y me imagino que será más caro en México. Lo que pasa es que, como digo, hay muchas consideraciones. Aún no hemos trabajado en tratar de reducir los costes. Las complicaciones en cirugía es lo que más cuesta, y entonces hay que reducirlas en la manera de lo posible. Cuando haces muchos casos, el coste es menor. Nosotros, cada máquina de las que tenemos, hacemos un mínimo de 300 casos al año, 350 casos al año. Tener un robot para hacer 50 o 60 casos posiblemente no valga la pena. El capital y el mantenimiento, la amortización. Luego, después, los sitios que hacen pocos casos tienen más complicaciones que los sitios de alto volumen. Entonces, yo creo que hay que concentrar estas tecnologías en centros de alto volumen, donde se van a utilizar mucho, porque va a ser más barato la amortización y va a ser menos las complicaciones. Y luego hay que utilizar los instrumentos de una forma razonable, porque cada vez que abres un instrumento, lo utilizas, te cargan. Entonces, una cosa que no hemos hecho aún y no hemos optimizado es la estandarización de los procedimientos, para utilizar siempre el mínimo número de instrumentos, porque te van a cobrar por ellos. Aún hay mucho que podemos hacer en ese campo. Muchos de los costes eran casos en los que se había hecho una mezcla, parte de la cirugía laparoscópica y parte robótica, y se está cargando todo el coste al robot, cuando en realidad hoy, que hacemos únicamente toda la operación con el robot sin ningún instrumento laparoscópico, posiblemente los costes sean menores. Como digo, la estandarización es importante y el uso apropiado de los instrumentos más que el uso inapropiado. Bueno, pues yo creo que, en conclusión, creo que el robot tiene algo que ofrecer en cirugía colorectal. Les ha dado una serie de indicaciones de donde yo pienso que el robot puede ayudar. Yo creo que hoy técnicamente hacemos la mejor cirugía que hemos hecho nunca, y se traduce en una mucho menor estancia hospitalaria y en menor complicaciones. Gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por su hospitalidad durante estos días. Es un placer estar aquí. Debo tener muchas pesadillas, porque cuanto más mayor me hago, menos duermo. Me paso muchas noches en vela, y muchos de ellos es debido a las complicaciones, al miedo a las complicaciones y al tratamiento de las mismas. Las complicaciones en cirugía colorectal son muchas.
Yo creo que jamás podremos completar una lista porque cada día, a pesar de llevar muchos años en la profesión, me sorprende alguna complicación nueva. En esta diapositiva solo pongo las que son más comunes. Y los cirujanos hoy en día tenemos complicaciones incluso antes de operar, porque con todos esos tratamientos neoadyuvantes a veces tomamos una decisión y antes de llevar al paciente al quirófano ya hemos tenido complicaciones. Tenemos casos de pacientes que empiezan una adyuvancia, desarrollan obstrucción, desarrollan perforación, sangran, tienen accesos. Entonces ya digo, tenemos complicaciones sin incluso haber operado al enfermo. A veces tenemos complicaciones en el quirófano, nos encontramos con situaciones en que tenemos hemorragias que no podemos controlar, lesiones al intestino, muchas veces cuando hacemos cirugía endoscópica, lesiones inadvertidas, complicaciones urológicas, andamos siempre a caballo con los ureteres, a ver si los encontramos o no, lesiones neurológicas que ocurren a veces por la posición del enfermo, síndrome compartimental, que en la cirugía mínimamente invasiva ha sido muy común y ha causado muchos casos de litigio, embolismo aéreo en pacientes con cirugía laparoscópica, también he visto esa complicación, trastornos cardiovasculares, infartos intraoperatorios, trastornos del ritmo, muchísimas. Y después de la cirugía, pues muchas. La más común quizás sea las infecciones quirúrgicas en general, pero también hay hemorragias, tromboembolismo, ilio paralítico, neumonía, deshidratación, en pacientes con ileostomía, con trastornos electrolíticos, obstrucciones intestinales. Hay muchas complicaciones y cuando vemos el porcentaje de complicaciones de la mayoría de los enfermos es más alto de lo que creemos. Les voy a poner una serie de casos. Una mujer de 38 años, de otra forma está sana, se presenta a un hospital con sangrado por el recto, le hacen una colonoscopia, una masa 40 centímetros, patología, un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Le hacen una tomografía abdominal, hay un engrosamiento del colon descendente cerca de la unión rectosigmoidea, metástasis en ambos lóbulos pulmonares y metástasis retroperitoneales. ¿Qué es lo que haríamos en esta enferma? Con metástasis en ambos sitios y con un tumor que no está completamente obstruido. En nuestra institución, esta enferma le vamos a dar quimioterapia sistémica. Estas son las pruebas de imágenes, un engrosamiento del intestino, hay ganglios en el retroperitoneo y unas lesiones hepáticas muy importantes. A esta enferma vamos a intentar darle quimioterapia, reducir el tamaño de las lesiones hepáticas y ver si después vamos a poder hacer un salvado. Entonces, empezamos con FOLFOX. La enferma ha completado, estos son casos recientes de este mes, ha completado el tercer ciclo el día 1 de este mes y el día 17 viene al hospital con dolor abdominal, aunque ella sigue pasando gas. Le hacemos una placa de tórax porque esta enferma ha tenido una obstrucción y los gastroenterólogos le han puesto un stent, que es una solución razonable. Desarrolla una obstrucción, le ponen un stent, parece que todo está resuelto. Al día siguiente tiene dolor abdominal, los felos sospechan que puede tener algún problema, hacen un CT scan del abdomen nuevo, no tiene nada. Un día más tarde, más dolor, fiebre y leucocitosis. Le hacemos una placa de tórax y tiene un neumoperitoneo. Esta enferma tenemos que llevarla al quirófano, se le hace una colectomía subtotal con una ileostomía y un Hartmann, tiene dos perforaciones, una en el ciego por distensión masiva y la otra a nivel del tumor. Como digo, a veces que tenemos complicaciones, incluso antes de llevar al enfermo al quirófano, debido al tratamiento neoadyuvante. Les podría decir lo mismo de abscesos y perforaciones en caso de tumores primarios a los que les damos neoadyuvancia. El segundo caso, también un caso reciente mío, un varón de 55 años con un cáncer a 12 centímetros. Ponemos el enfermo en el protocolo Prospect, que están randomizando enfermos a quimioterapia sistémica versus quimiorradioterapia. Le toca el grupo de quimioterapia sistémica, recibe 6 ciclos de FOLFOX, de acuerdo al protocolo, el tumor responde, le hago una resección abdominal mínimamente invasiva, una operación que uno consideraría perfecta, el intestino llega sin ningún problema, movilización de la flexura esplénica, no hay tensión, los anillos anastomóticos están intactos. Como el doctor Reed, nosotros hacemos una endoscopia flexible con prueba neumática. En este caso incluso utilizamos el Firefly para mirar el flujo sanguíneo de los cabos del intestino, todo perfecto. Se va a casa en 2 días, moviendo el intestino y viene un día más tarde con dolor abdominal, náusea, vómitos, fiebre, taquicardia y sintiéndose realmente mal. Hacemos
un CT scan del abdomen y tiene un acceso pélvico con gas. Todo sugiere que tiene una fuga anastomótica. Tenemos que reoperar al enfermo para hacer una ileostomía, limpiar la cavidad abdominal y poner un drenaje en la pelvis. A las 3 semanas, todavía el enfermo está en el hospital, se ha recuperado de la sepsis, pero tiene una ileostomía y tiene un drenaje abdominal y tiene un drenaje en otra colección perihepática que ha desarrollado. Esta complicación llevará muchos meses solucionarla hasta que este enfermo se encuentre razonablemente bien. Otro caso, un varón de 74 años, este de hace más tiempo, con un cáncer de recto, tenía un cáncer de próstata en un programa de seguimiento activo, no había sido tratado. Debido al tamaño del tumor, se le trata con neoadjuvancia, quimioterapia de inducción y quimiorradioterapia. En este caso, los radioterapeutas deciden subir la dosis de radioterapia a 75 grays para tratar al mismo tiempo el tumor de recto y el tumor de próstata. Le hacemos una resección anterior baja con una anastomosis, la anastomosis también perfecta, el intestino sin tensión, los anillos anastomóticos intactos, todo de acuerdo a nuestros estándares y a nuestras expectativas. Inmediatamente después de la operación tiene un pequeño sangrado, tenemos que abrir la herida abdominal, un sangrado quirúrgico mínimo y bueno, cerramos, dejamos un drenaje en la pelvis. A los 7 días se va a casa en buen estado. Cuando lo veo en la consulta, este enfermo tenía una ileostomía, tiene un acceso pélvico al que le ponemos un drenaje y se ve una pequeña dehiscencia en la anastomosis de las que describía el doctor Tom Reed, que se deben tratar de forma intraluminal. Desde diciembre del 2013 hasta hoy he intentado todas las cosas que ha planteado el doctor Reed, incluyendo el luminal sponge. Hemos utilizado clips, lo único que no he hecho ha sido intentar cerrarla con puntos. En junio de este año el sinus sigue abierto y el paciente sigue con la ileostomía. Esta es otra de las situaciones que se da con frecuencia, un sinus anastomótico que una vez que se ha establecido es imposible cerrar. Como digo, el enfermo se encuentra bien, libre de enfermedad, pero sigue manteniendo una ileostomía que posiblemente podíamos haber evitado. ¿Con cuánta frecuencia ocurre esto? Hemos mirado nuestros datos recientemente en pacientes que tienen una resección anterior baja con o sin ileostomía, y aquí tienen la tasa de complicaciones. Estos son casos de cirugía abierta y cirugía robótica. La tasa de complicaciones es alta. 1 de cada 3 enfermos va a tener alguna complicación. 1 de cada 10 o 2 de cada 10 van a tener una infección quirúrgica, y en nuestro caso un 2, 3, 4% van a tener una fuga anastomótica, complicaciones de las anastomosis. Como digo, estos son problemas comunes y lo mismo que explicaba el doctor Reed, es muy difícil saber a priori quién va a tener una fuga anastomótica y quién no, porque a pesar de hacer todas las cosas siguiendo estándares establecidos, a veces nos sorprende. Otro caso, una mujer de 47 años con un adenocarcinoma avanzado. Tenía en la historia previa tenía diabetes razonablemente controlada y había tenido un cáncer de cervix porque se había hecho, aparte de la histerectomía, radioterapia con radioterapia externa y braquiterapia unos años antes. Se le da quimioterapia con poca respuesta, como había recibido radioterapia no puede tener más radioterapia, se hace una exenteración pélvica con colectomía, se hace un colgajo del epíplo mayor, del epíplon, y además se hace una reconstrucción de la vagina utilizando colgajos del gracilis bilateral. El tumor T4 invade la vagina y la vejiga, los márgenes negativos, inicialmente el postoperatorio inicial sin complicaciones.